Hello, everyone. ¿Cómo están? Welcome to our midweek study. Muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico de mediados de semana. It's good to share the word with you today. Es tan maravilloso compartir la preciosa palabra del Señor con ustedes este día. You know, in this time of pandemic, we're going to just focus on Jesus this time. Pero este tiempo, hermanos, que estamos aquí con esta pandemia, dice el pastor que vamos a enfocarnos solo en Jesús And the way he brings us together. y la forma en que Él a todos nos atrae juntos. Because he is the head of the church, we are his body. Amén, porque Él es la cabeza de la iglesia y su iglesia es el cuerpo de Cristo. So before we get started, Susie, you want to pray? Sí, como no, antes de empezar vamos a orar. Padre celestial maravilloso, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, todas tus bendiciones, por eso te alabamos, glorificamos tu santo nombre, aunque no lo merecemos, Señor, pero tú eres tan amoroso y misericordioso y nos perdonas y nos limpias de toda maldad, Señor. A ti te glorificamos esta mañana y te imploramos que bendigas este estudio bíblico para aprender más de ti, Señor. Y si hay alguna persona que escucha este estudio y no te conoce, Señor, que hoy sea el día, Padre amado, en que esa persona venga a ti, Señor, a tus pies a decirte, Señor, yo en ti creo, yo quiero que vengas a vivir en mi corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Amen. Praise the Lord. Our study today is in Colossians 1. If you have your Bibles, you can turn there. Si usted tiene su Biblia, que espero que todos la tengan, el pastor quiere que vayan al libro de Colosenses capítulo 1. I've titled it Know and Understand Jesus because it will change your life. Y le he puesto por título Conocer y entender a Jesús, porque eso cambiará la vida de usted. This book of Colossians is one of Paul's prison letters. Este libro de los Colosenses es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. And through the suffering that he went through in prison, y a través de todo ese sufrimiento que él sufrió encarcelado en la prisión, he was full of joy. él aún así tenía gran gozo. He loved the Lord and he loved God's people. Gran gozo en el Señor porque él amaba a nuestro Dios todopoderoso y también a la gente de Dios. He wanted them to stay strong Él quería que estuvieran fortalecidos in their trials and tribulations. en las pruebas por las que la iglesia, los hermanos en Cristo estaban pasando. So he wanted them to understand who Jesus was because he changes lives. Él quería entonces que ellos entendieran quién es Jesús, porque Jesús es el único que puede transformar vidas. We're going to have this study in 3 sections. Vamos a tener este estudio bíblico en 3 secciones. Praying for one another or each other. La primera sección sería orando el uno por el otro. To be filled with the knowledge of God. La otra sería estar lleno del conocimiento de Dios. And then really getting to know Jesus because he is the image of the invisible God. Y el conocer verdaderamente, hermanos, a Jesús porque Él es la imagen del Dios invisible. Amen? Amén. All right, let's start this today in Colossians 1, and we're going to start in verse 3, and we'll read down to verse 8. Vamos al libro de Colosenses, como dijo el pastor, capítulo 1, y quiere que empecemos de 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habías aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Wow, a lot of stuff in that introduction. Muchas cosas que podemos ver en esta gran introducción. One of the first things he says is, I thank God the Father and Una our de Lord las- Jesus Una de Christ. las primeras cosas, si pueden ver ahí, dice, porque damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. And that he's thanking God because of the things he hears about the church while he's in prison. Está él dándole gracias a Dios Padre por todas las cosas que él está escuchando desde donde él está en la prisión, de lo que están haciendo los santos, como él les decía a los hermanos en Cristo. Notice he says in verse 4, I heard of your faith and your love for the saints. Fíjese nada más en el versículo 4, dice, porque he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Oh, it's always good to hear things like that. Es siempre tan hermoso escuchar cosas buenas así, That we're hearing of the church continuing to stay strong and loving and growing in one another. es tan hermoso escuchar que el cuerpo de Cristo, los hermanos en Cristo se aman unos a otros y ayudan unos a otros. Es lindo escuchar que están en comunicación, orando uno por los otros. Because we all have a future. We're all going to heaven. Porque todos tenemos un futuro, porque todos vamos a ir al cielo. Whether we live or die, our citizenship is in heaven. Todos los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, todos van a ir al cielo, ya sea que los que estamos aquí, los que ya han ido con el Señor, que lo han aceptado. Because we have a hope laid for us in heaven, as verse 5 says. Como en el versículo 5 nos está diciendo, mire qué lindo dice, porque la esperanza que tenemos, que guardamos, es en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. And Eso es lo que nos enseña. That's why it's always good to stay in the Word. Es por tal razón que es siempre bueno, hermanos, que continuemos alimentándonos con la santa y sagrada palabra de Dios. Always reading your Bible. Siempre, el pastor siempre nos recomienda a todos que leamos la palabra, This is your life. This is your instructions for living. porque esa es la vida misma de usted, esa es donde se les da todas las instrucciones, se nos da las instrucciones de cómo vivir. As verse 6 says, that it bears fruit and it keeps us increasing. Como dice en el versículo 6, muy lindo, dice, porque esta, la palabra, es la que lleva fruto y crece también dentro de nosotros. Now he mentions in verse 7 of a good servant of the Lord named Epaphras. Y en el versículo 7 está dándonos, mencionando a un hombre que era un fiel servidor de Dios, que se llamaba Epafras. Epaphras was one that whatever Paul needed, whatever he wanted to further the gospel, Epaphras was there. Qué bonito. Epafras era un hombre que es fiel con el Señor, fuera lo que se necesitara para seguir adelante, mostrando el camino de Cristo Jesús. Él estaba disponible, él estaba listo para hacer cualquier cosa para que el ministerio de Cristo siguiera adelante. And one of the few that Paul called a faithful servant, a faithful minister on behalf of the church. Uno de los pocos que el apóstol Pablo nombraba que era un consiervo amado, que era un fiel ministro de Cristo, decía. And Paul was able to trust this man, this great friend of his. Y a este hombre, a Epafras, el apóstol Pablo era su buen amigo, ¿verdad? Consiervo amado, dice, y él confiaba en él plenamente, le tenía toda la confianza. It's always good to have someone within the body of Christ that you can depend on always. Siempre es una gran bendición tener a alguien dentro del cuerpo de Cristo que pueda usted confiar plenamente en esa persona. But we should always strive to do that with everyone. Pero nuestra meta debe de ser de que podamos confiar
como hermanos en Cristo uno con el otro, that we can depend on each other, que podamos uno con el otro tener la confianza de And- que podemos depender del hermano, so that we can continue to be in fellowship with one another. para que continuemos estar en Helping one compañerismo, en armonía, como hermanos en Cristo, ayudándonos unos a los otros. Notice what he says later on in this book, in chapter 4. He says some things about Epaphras. Notice what he En el says. capítulo 4, ya más adelantito en el libro de los Colosenses, fíjese lo que habla aquí de He Epafras, loved him. He loved this porque guy. él amaba a este hombre. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Wow, if you could say some things like that to church members, I mean, it just fills you with joy, and it encourages that Amen. person, and it just continues to Amen. build the church. Si usted puede decir algo así de un hermano en Cristo, entonces hablar, expresarse así de otro hermano en Cristo, eso es lo que edifica la iglesia, eso es lo que le da el crecimiento y la madurez y la confianza a la A iglesia. servant of Jesus Christ, he says. Porque está diciendo aquí, Epafras dice, os saluda también porque él es un siervo de Cristo. And then he also says he's always struggling on your behalf. That word struggle means to agonize. He's always striving to do what is good for the church. Y es también diciéndonos que encarecidamente Él siempre está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. And he doesn't do it just for himself. It says that you may stand mature, fully assured in all the will of God. That's why he does what he hermoso. does. Porque dice, Él está haciendo esas encarecidamente, esas oraciones para que no está orando por Él mismo, sino por los demás, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ah, qué hermoso. And I love verse 13, for I bear witness. Paul says, I stand up for him because he works hard for you, for those of you who are in Laodicea. Y luego en el versículo 13 dice el pastor, me encanta tanto este versículo porque Pablo está diciendo, yo estoy firme con este testimonio que yo les estoy dando de lo que este hermano Epafras es y cómo él está dando testimonio en la Odisea y también en Hierápolis. Amen. We should always be praying for one another. Siempre entonces debemos de estar orando unos por los otros. Amen. Amén. When we're praying for one another, cuando estamos orando uno por el otro, it helps us to grow. Nos ayuda a crecer. It gives us confidence. Nos da más fortaleza espiritual. And it draws you close to the Lord. Y sobre todo, hermanos, que nos acerca más a nuestro Dios. Right? When you hear of good news of others and yourselves, even in this pandemic, it lifts us up. Cuando cuando escucha usted buenas noticias, incluso en estos momentos de esta pandemia tan horrible, ¿verdad? Pero escuchar esas buenas noticias de los hermanos en Cristo y testimonio nos acerca al Señor. And that's the reason for our hope. Y esa es la razón entonces por nuestra esperanza en el Evangelio. The good news of the gospel. Esa es la esperanza que es el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas. That's who Paul was. That's who Epaphras was. Y eso es de quien es Pablo era y también Epafras. Amen. Amén. All right. So we should always Así es que siempre nosotros desire to know and understand Jesus,
because it brings action and application to your life in God. Es por eso que necesitamos conocer y entender a Jesús para que nos traiga mayor acción, para que empecemos a actuar, a obedecer y a darle la aplicación que la santa palabra de Dios nos da para la vida de uno en Dios. Now let's notice this second section, filled with the knowledge of God. Ahora ponga atención aquí a esta segunda sección que yo les quiero hablar, que dice lleno del conocimiento de Dios. It's a great, this letter is just such a beautiful letter. You should read it when you get a chance. It won't take long. Esta carta de las que les estoy hablando en Colosenses es una carta hermosa. Les ruego que la lean cuando tenga tiempo. All right, verse 9 through 14. Versículos del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Wow, that's some good stuff. Qué cosa tan más hermosa. He says we don't cease praying for you guys. Y está diciendo aquí porque nosotros no cesamos de orar por vosotros, por ustedes. And he's talking about all those in prison with him. Y está hablando de todas esas personas que estaban en prisión con él. And they're all praying for us, Y- the church. Y Right? todos ellos estaban orando por todos por la iglesia misma. And this is the reason he says they're praying and they're asking God Y dice, y están orando y lo que le están pidiendo a Dios to be filled with the knowledge of his will and to have spiritual wisdom and understanding. y están pidiéndoles ellos en sus oraciones que sean todos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. That's what our title is all about. Y de eso es de lo que se trata este estudio, el título que se le To ha dado. know and understand God, Para que nosotros conozcamos y entendamos a nuestro Dios, your Lord and Savior. a su Señor y Salvador Jesucristo. Because when that happens, Porque cuando eso when you sucede, do that, cuando usted lo conoce a Él, verse 10 tells us we walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing him, and then bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of porque en God. el siguiente versículo ellos están diciendo por lo que están orando, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? En el versículo 10 nos dice, si nosotros hacemos lo que el versículo 9 dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ah, qué hermoso. Then he says, he's already said, filled with knowledge and spiritual understanding. And then he says in verse 10, and increasing in the knowledge of God. Y no nada más eso, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es importante. In verse 11, he says, and then strengthen with all power. Y luego el versículo 11 dice, porque así van a estar fortalecidos con todo poder. And it's not by your own, as he says, with all power, according to his glorious might, for all endurance and patience with joy. Muy, muy hermoso, como está diciendo, para que se fortalezcan con todo poder en el versículo 11, conforme a la potencia de su gloria, porque Dios es poderoso para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias. We talked last week, or on our previous message, Hablamos en el mensaje previo a este, the road of suffering, de cuál era el camino de sufrimiento, pero que en Cristo era mejor. and it produces endurance, patience,
and it gives you joy. que nos da, resistencia, nos da paciencia. ¿Se acuerdan que vimos eso en la clase pasada con el pastor? Y nos da gozo también. And he's Paul saying the same thing again. Y una vez más el apóstol Pablo está diciendo aquí, And then he says, we give thanks to the Father y dice, con gozo damos gracias al Padre that he is giving us the grace to share in his inheritance with all the saints. dice que nos hizo aptos para participar de la herencia junto con todos los santos. All because of him. Todo por el Señor Jesucristo. As Todo verse por 13 Él. Verse 13 says, it's him that has delivered us from the dominion of darkness and then transfers us into the kingdom of light, Como el, or the of the saints in light. como el versículo 13 dice, ¿quién es el que ha hecho todo esto, el cual nos ha librado de la potestad de las nieblas? ¿Quién, hermanos? Solo Cristo Jesús, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Into the kingdom of his beloved Son. Al reino de su amado Hijo. Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo es el único que puede hacer eso. Can you believe that? ¿Usted puede creer esto? This will keep me going for a long time. Esto lo mantiene a uno de querer seguir adelante por mucho tiempo. Because as verse 14 says, in whom we have redemption and the forgiveness of sins. Porque qué hermoso lo que nos enseña el versículo 14, porque dice, en quien tenemos redención por su sangre, quien Jesús, y el perdón de Because pecados. that's what he does. Porque eso es lo que Él hace. When you're filled with the knowledge of God, Eso es lo que le sucede a uno cuando uno tiene el conocimiento de Dios. it brings let's see, where are we? Filled with knowledge, I'm sorry. It brings strength. Porque cuando usted conoce de Jesús, empieza a estudiar la palabra y conocerlo, eso le da a usted fortaleza espiritual. Endurance and patience Le da with joy. resistencia y paciencia con gozo. And it produces thanks in Y us. también nosotros nos sentimos agradecidos y damos gracias a Dios. That we get to share and we're delivered from the dominion of darkness. Que hemos entendido que nos entregó nos sacó del dominio de la oscuridad. That we share in the inheritance of the saints in the light. Y por tal razón, por él ahora tenemos una herencia con los santos en la luz, que es Jesús. Whom he has transferred us and given redemption and the forgiveness of sins. Y él es quien nos ha dado el único que puede dar redención, perdón de todos los pecados. Amen. Amén. And then transferred us into the kingdom of his Y beloved Son. así a través del perdón de los pecados, cuando nos arrepentimos y le invitamos a nuestro corazón, él nos transfiere. De ahí es cuando decimos, ya soy salvo, y podemos ir al reino de su amado Hijo. Wow, that's some good news. Esas son cosas muy profundas y muy buenas noticias. That's when you're filled with the knowledge of God. Cuando está usted lleno del conocimiento de Dios, All these things come to mind. todas estas cosas que vemos aquí son las que vienen a ser parte de usted mismo. And it's all here in one letter, in verse 1 of this book. Y eso se encuentra en el capítulo 1 de esta carta que el apóstol Pablo escribió. It's only part of it. Y es solamente una parte de la carta. It just gives you Jesus Christ. Y ahí mismo le está mostrando a usted quién es Jesucristo. Ahí se lo enseña. Who is our life. Quién es la vida misma de uno. Amen. Amén. Now, let's go to the last section. Muy bien, vamos a la última sección. Oh, it just gets so much better. Y cada vez, entre más leemos, es más hermoso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí se está refiriendo a Jesús. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El que no es cristiano todavía, hermanos, quiero que entiendan, el que no es cristiano todavía, que todo esto se refiere el apóstol Pablo al Señor Jesucristo. 17.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oh, you can't even add to that. No se puede, dice el pastor, ¿qué más se le agrega ahí? Ya lo dijo todo. Here in the last section here, it says that Jesus is the image Ah. of the invisible God. Y aquí en esta última sección nos está enseñando más de Jesús. Dice, porque Jesús es la imagen del Dios Can invisible. you believe that? He says it. He is the image of the invisible God. He's talking about our Jesus. Aquí nos está enseñando más en quién es Jesús, hermanos. Dice, Él es la señal invisible del Dios invisible, hablando de Jesús. That's what we got to focus on in these times of trials. Por eso es en quien nos debemos de enfocar en estos momentos difíciles, cuando usted esté pasando por momentos difíciles, y ser agradecidos cuando no. He became he became a man. It was God who became flesh. Él entonces se hizo hombre de carne y hueso. Dios mismo vino a la tierra y fue de carne y hueso. And as verse 16 says that all things were created in heaven and in earth, and invisible and invisible through him. Mire nada más el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Wow. In verse 16, I mean, just shows him as not only is he Savior, he's the Redeemer, but he's the Creator too. En el versículo 16, qué interesante, nos muestra no nada más que es nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Redentor, pero dice también que es nuestro Creador. It's just amazing. And then he says at the end of verse 16 that all things were created through him and for him. Everything's for him. El final del versículo 16, ponga atención aquí, qué interesante para conocer más de Jesús. ¿Quién es Jesús? Que todo fue creado por medio de Él y para Él. He became flesh. Porque Dios se hizo carne. I want to show you something. I didn't plan this. Let's see if I can get to it. Déjeme ver si puedo algo que yo quería mostrarles. Here, John 1:4. John, let's see, John 1:14, I think it is. Aquí en Juan 1:14. Yes, he says, and the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, the glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Fíjese aquí en Juan 1:14, en el libro de Juan, dice, y el verbo se hizo carne. Refiriéndose a Dios mismo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando del Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, porque en Él no hay mentira. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Wow. And now if we go to verse 1 of John 1, let's go. Y si vamos ahora al versículo 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Let me get rid of this here. Let me show you right here. 1:1. Notice what it says here. Aquí, muy bien. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. That's what I just read. Y el verbo era Dios. No, right here. 1:1. O en el principio right era here. el verbo. Ajá, y el verbo estaba con Dios. Ok.
He was the beginning. Él era el principio con todo. Él estaba en el principio. Muy bien. El pastor dice que esto se relaciona a lo que nos acaba de leer allá, donde él fue el creador y fue para él, y es para él. Yes. Este estaba en el principio con Dios, o sea, hablando de Jesucristo, que estaba con Dios en el principio. Then he says in verse 3, Y luego en el versículo 3, all things were made through him, and without him was not anything made that was made. y en el versículo 3 dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Todo esto se refiere a Jesús, porque a veces uno no sabe y uno piensa que él no estuvo al principio de la creación, pero aquí Dios está diciendo que sí en su palabra. He's our everything. Y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron, porque Dios es todo, es toda nuestra vida. Amen. Amén. All right. So Muy bien. he's this is verse 16, showing how verse 16 fits into this whole thing. Y aquí en el versículo 16 se los estoy enseñando porque aquí nos muestra lo que estamos estudiando hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo puedo tener conocimiento? Nos dice aquí que es nuestro creador As y todo fue creado. verse 17, before all things and in him he holds everything together. Versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. He is and not only Wow, that, qué he's hermoso. the head of the church. No nada más eso, versículo 18, pero Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Verse 18, I love it. Me gusta tanto este versículo 18, la cabeza es Cristo, la iglesia somos todos nosotros. He is the beginning, he is the firstborn from the dead, that in everything he might have preeminence. Porque él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Now, what it means by him being the firstborn from the dead Lo que significa aquí que cuando dice el que es el primogénito de entre los muertos, is that he's the first one to bring about life eternal after death. porque es el primero, el único que ha traído la luz después de la muerte. Because when he died, Porque cuando él murió, you know, he rose again on the third usted day, sabe que él resucitó al tercer día, but he never died again. pero nunca más él volvió a morir, He ascended into heaven. sino que ascendió a los cielos, dice su And palabra. now he's making intercession for us. Y ahora él está intercediendo, siendo nuestro intercesor por nosotros. So everything that we go through as a church, Así es de que cada cosa que nosotros pasamos como iglesia, he's there with us. él está ahí con nosotros, And because he is God in heaven porque él es Dios en el cielo, who came to this earth, quien vino a la tierra, as we saw in John 1:14, como acabamos de leer, de estudiar ahí en Juan 1:1, as verse 19 y says, como nos dice aquí en el versículo 19, for in him all the fullness of God was pleased to dwell. por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. He became flesh. Él se convirtió de carne y hueso, ¿verdad? Vino aquí a la tierra y él agradó a Dios porque hasta el final hizo todo lo que Dios quería. All for us. Y todo eso fue por nosotros. And through him, verse 20, to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of Jesus on the cross. Mire nada más este versículo, qué cosa tan más extraordinaria. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow, that is what gets us through. That's why we need to know and understand God, because when we know him, Eso es lo que nos hace que nosotros podamos ser salvos, hermanos, a través de la sangre de Jesucristo. Y dice el pastor, por esa razón es importante que le conozcamos a Él, porque cuando lo conocemos, we could get through anything. entonces nosotros tenemos la fe en Él y podemos salir de todas las cosas difíciles de la vida. Amen. Amén.
That's why it's so good to know him. Es por eso que es tan importante, tan bueno conocer quién es Jesús. Because he will change your life. Si usted conoce quién es Jesús y entiende quién es Jesús, le cambiará su vida. Know and understand him. Por eso les exhorto a que lo conozcan y entiendan quién es Jesús. And when we focus on him, Cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestro enfoque en he Jesús, can get us through anything. Él nos puede sacar adelante de cualquier cosa. Because he Amén. is bigger than life. He's bigger than death. Death has no power in him. Porque Él es más grande que la vida, más grande que la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre Jesús. Even though we still die on earth, Aunque nosotros morimos aquí en la tierra. we don't, it's not an end. We don't die and it's over. We Amén. simply, when we leave this body, we're in the presence of God through Christ. Aunque nosotros, está explicando el pastor, morimos, ¿verdad? Todos sabemos, el ser humano muere, pero ahí no termina para el cristiano, para el que ama a Jesús y cree en Él. Ahí empieza una nueva vida con Él porque estamos confiados en Él, en lo que Él nos ha enseñado y lo conocemos. That's some good news. Esas son unas cosas preciosas, son la esperanza del Evangelio. And I want to thank you for joining us again. Y yo quiero darle las gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más. I hope this not just gave you some understanding of our Lord, but it gives you the desire to study more. El deseo del pastor es de que a través de estas enseñanzas que Él nos trae, no nada más que lo conozcamos a través de la enseñanza, pero que nos den deseos a nosotros mismos de decir, yo quiero saber más de Jesús. ¿Quién es Jesús? Because that's when you really grow. Porque ahí es cuando verdaderamente uno empieza a madurar espiritualmente. These messages are just instructions, but your learning really comes when you dig into the Word. I want to encourage you to read the whole book of Colossians. It will change your life. Quiero yo animarlos y decirles, lean todo el libro de los Colosenses, porque esto le va a cambiar su vida. Y también él dice de que la intención de estas instrucciones es de que usted se enamore de Jesús, ¿verdad? Y que diga, yo quiero saber más de ese maravilloso Salvador que tenemos, Jesucristo. Be encouraged. Así es de que de ese ánimo, exhórtese usted mismo, aliéntese. And we'll see you again Sunday. Y nos veremos el domingo con otro estudio. Same station, same channel. El mismo canal, en la misma forma. Praise the Lord. Dios me los bendiga. God bless. Bye bye. Bye-bye.